Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Bienvenidos al análisis de Viva la Noticia, como lo hacemos todos los días, por supuesto, para hablar de distintos temas de la realidad del país. Hoy hablaremos del transporte público y la relación que esto tiene con la propagación del COVID-19. Ese es el tema que hoy nos convoca. Bienvenidos. Uno de los retos que se han detectado por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos para contener la propagación del COVID-19 es el transporte público, que hasta el momento deja de notar un relajamiento en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad básicas por parte de pilotos, transportistas, usuarios y algunas autoridades. Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la PDH, señaló que se ha logrado evidenciar el incumplimiento de protocolos de bioseguridad en los pilotos, ayudantes y usuarios, lo que podría traducirse en más enfermedad y muertes en el país. Según explicó Guerra, durante las supervisiones, un gran porcentaje que presta el servicio no cumple con los protocolos establecidos. Sin embargo, se ha detectado un relajamiento que se está poniendo en riesgo el derecho a la salud, a la vida y al trabajo de las personas. Ese es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Gracias, Luis Cano, por este reportaje. Y ahora presento a Jorge de la Guardia, que tiene más información para compartir sobre el tema. Jorge, buen día. Buenos días, Ricardo, es un gusto poder acompañarles esta mañana, efectivamente hablar también y nuevamente qué ha pasado y cómo ha evolucionado el tema con el transporte público, también y los contagios de COVID-19. Vemos a continuación en pantalla lo que han dicho la defensa, en este caso la Defensoría del Usuario del Transporte Público, quienes han explicado que ante la situación de emergencia que se ha hecho en la actualidad, muchas recomendaciones a las instituciones responsables de velar porque el servicio de transporte cumpla con lo establecido en la reactivación de labores en plena pandemia. Además, según la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, se ha hecho el llamado a la Dirección General del Transporte, a Dirección General de Protección y Seguridad Vial, también al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y a las policías municipales de tránsito, para que en todo momento del día pueda haber presencia y así poder determinar y sancionar a las personas que están irrespetando los protocolos de seguridad. Es importante entonces dar una actualización, qué es lo que está ocurriendo, porque vemos los casos en nuestro país y el transporte sin duda alguna es un tema muy importante. Así que regresamos contigo al set central. Muchas gracias, Jorge, y saludo esta mañana a Edgar Guerra. Como ustedes saben, él es defensor del usuario del transporte público, nos va a acompañar esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta está vinculada a si se siguen cumpliendo o no los protocolos de bioseguridad en los buses urbanos. Hemos visto algunas imágenes, algunas notas, algunas denuncias de los propios pasajeros en relación a lo que está pasando, no solamente en el interior de los buses, sino cuando están esperando que llegue ese bus. Pues luego de la reactivación del transporte colectivo, tanto urbano como exurbano, principalmente el exurbano ha tenido, en mi opinión, una considerable participación en la tercera oleada de contagios de COVID-19, dado que pues, poco se respeta el protocolo de bioseguridad, que ha sido una de las preocupaciones máximas, en donde se ha insistido que el Ministerio de Salud Pública, que fue el que emanó el protocolo de bioseguridad, debe estar involucrado en el proceso de la implantación del mismo o la ejecución del mismo protocolo, es decir, en las actividades, en los operativos que realicen las diferentes autoridades competentes en la regulación de transporte público, como lo son Provial, la Dirección General de Transportes, las PMTs, el Departamento de Tránsito, y ahora que se ha sumado a petición de la PDH, pues también la DIACO. Hay un segundo tema que es importante, que es también el incremento o el incumplimiento en el cobro de las tarifas del transporte exurbano. Aquí ha habido excesos realmente de parte de algunos malos guatemaltecos. Usuarios han tenido que pagar hasta el doble de las tarifas, principalmente porque los ayudantes y pilotos exigen unas cuotas superiores a las autorizadas. Y a veces en conocimiento de los transportistas, algunos, otros ni siquiera saben que sus pilotos pues están haciendo ese tipo de argucias para hacerse de más recursos a costa de los guatemaltecos. Y otra cosa, que a pesar de que están cobrando el doble en las tarifas de transporte, los buses van al 75, al 80, hasta el 90% de ocupación. Y un tercer tema que no deja de ser importante y preocupante, que es la segunda pandemia que ataca a Guatemala, que es los hechos viales, que son la segunda causa de muerte en este país. Hablemos un poco del grupo de transportistas que no estarían cumpliendo con estos protocolos que se imponen. Estamos hablando de transporte exurbano, hemos hecho verificaciones, Occidente, el Atlántico, Costa Sur. Hay una buena cantidad de pilotos ayudantes que a pesar de que los transportistas en algunos de los casos les dan el alcohol en gel, por ejemplo, el termómetro, entre otras cosas, pues no lo usan. Yo creo que es tal vez un poco por pereza, por irresponsabilidad. No verifican que algunos ayudantes también y usuarios, vale la pena también resaltar,
ingieren alimentos dentro de las unidades de transporte público y van algunos sin mascarilla dentro de las unidades durante todo el recorrido. O van durmiendo y simplemente en su sueño pues se les olvida y pues, se les cae la mascarilla, y eso puede ser seguramente que ha generado esta tercera oleada que ha sido la más impactante, y de acuerdo a los estudios de una universidad de Estados Unidos pues podría llegar a 200 personas muertas o fallecidas al día de no tomarse en cuenta esas recomendaciones ya próximamente al mes de noviembre, y de no tomarse otras acciones por parte del Estado de Guatemala. Aquí, ante esta situación de insuficiente capacidad institucional, ha sido una de las recomendaciones de PH que debe haber un fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver o velar por el transporte público. Entre ellas está Provial, la Dirección General de Transportes, las PMTs, el Departamento de Tránsito, y la verificación constante y continua de parte del Ministerio de Salud Pública para el cumplimiento de sus protocolos. Bueno, y también hay que hablar de las acciones contra los transportistas, porque indudablemente había una serie de sanciones que se podían aplicar si no se cumplían estas normas. ¿Qué ha pasado al respecto? La Dirección General de Transportes y el Departamento de Tránsito están cumpliendo con esta función, pero no tienen capacidad suficiente para poder regular 25,000 autobuses autorizados y otra cantidad de vehículos similar, de 25,000 vehículos que transportan a las personas como transporte exurbano. No hay suficiente capacidad. Realmente ha habido recortes presupuestarios en las instituciones que todavía vienen a perjudicar aún más su labor diaria en cuanto a poder controlar esta situación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Y el usuario también tiene que poner de su parte, la población guatemalteca, para poder también ser colaboradores en el combate contra la pandemia COVID-19, utilizando pues su mascarilla correctamente, lavándose las manos constantemente también, no ingiriendo alimentos en los autobuses, pidiéndole o abriendo las ventanillas de los autobuses para que haya ventilación natural y así poder controlar o combatir de una mejor manera esa pandemia. Bueno, la actitud obviamente de los pasajeros es fundamental, las normas deben aplicarse, obviamente todos quieren llegar a su lugar de trabajo o al destino al que tienen que ir. ¿Qué pasa en relación a este tema? Justamente, insisto, la reacción que pueden tomar los pasajeros ante esta situación. También ha habido pasajeros que no, pues, combinan a los otros pasajeros que no están utilizando la mascarilla de manera adecuada. Y también hay ayudantes pilotos que participan en esto porque tampoco les dicen nada a los pasajeros. Ahí es una situación como que lo que más les interesa a los usuarios es viajar y pues dejan de lado las medidas de protocolo de bioseguridad. Y el ayudante y el piloto lo que les interesa es el dinero. Prácticamente por eso es que no les dicen nada en absoluto, a pesar de que están poniendo en riesgo sus vidas. Ahora, pareciera que la gente está pues conforme con la vacunación. Eso tampoco es totalmente seguro porque hay variantes de este tipo de virus que también podrían poner en riesgo la vida de los pilotos y ayudantes. Hemos tenido quejas de los usuarios que hay pilotos y ayudantes que viajan en los autobuses sin mascarilla y ponen en riesgo también pues, a los pasajeros. Eso es lo que debería estar viendo constantemente en operativos en carretera y en las terminales de salida y llegada las autoridades competentes. Y también la denuncia ciudadana es muy importante. Para eso está también, entre otras instituciones, el 1555 de PH, es un call center de 24 horas del día, todos los días del año, para poder recibir sus denuncias y poderle dar seguimiento y hacer que las autoridades que les corresponde pues tengan a bien hacer ese tipo de operativos más constantemente. Y es importantísimo dar el número de placa del autobús, el nombre de la empresa, hora y día de lo que ocurrió y una pequeña descripción de lo ocurrido o acontecido para poderle dar seguimiento ante las autoridades competentes. Bueno, y por último, las recomendaciones que podríamos darle a los pilotos como a los pasajeros. Insistimos, es muy importante, sobre todo en esta época, poder cumplir con todos estos protocolos. Recomendaciones, pues ahí realmente son pocas. Cumplir el protocolo de bioseguridad en los autobuses son 12 pasos sencillísimos que no podemos dejar de lado, tanto por parte de los pasajeros como de los ayudantes, pilotos y los transportistas también, que algunos de ellos solamente dan en arrendamiento las unidades de transporte colectivo por una renta diaria o semanal y pues los pilotos y ayudantes hacen lo que les da la gana en los autobuses. Parece que cada autobús es un pequeño feudo donde el que manda es el piloto y el ayudante. Conducen a excesiva velocidad, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos también son irresponsables con el trato hacia el usuario, que es la razón de ser del transporte público.
primero cobrándoles de más y tratándolos mal en ocasiones, porque el usuario se opone a pagar más de la tarifa autorizada. Entonces eso genera también conflictos que ha terminado en violencia dentro de los autobuses. Muchísimas gracias, Edgar, por acompañarnos. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, hablándonos del tema de la relación justamente que tienen estos medios y la propagación del COVID-19.